buen día para todos en este nuevo capítulo de La cara libertaria de nuestra historia. Esta iniciativa desde Unión Editorial Colombia, quienes habla Gilberto, director y gerente de Unión Editorial, y Kevin, historiador, amigo, quien nos acompaña desde el primer capítulo. Buen día, Kevin. Y Hoy nos convoca. hoy nos convoca ya nuestro quinto capítulo sobre esta cara libertaria de nuestra historia a propósito del periodo de tiempo que va del 58 hasta el 91. Básicamente lo que es el conocido Frente Nacional, ¿cierto? Esta política compartida del poder de los partidos tradicionales, el liberal y el conservador, y el post-Frente Nacional, que de alguna manera se termina de sincerar, y lo vamos a abordar ahorita con detenimiento, el sistema político y en general institucional colombiano después del Frente Nacional con la constituyente del 91. Digamos que ahí se terminan de concretar muchas tendencias que obviamente Claro. venían desde el mismo Frente Nacional. Y la principal de todas, las que hemos venido hablando desde hace un buen rato, pero sobre todo en el pasado capítulo, el cuarto, el auge del intervencionismo, ¿cierto? Ya con el Frente Nacional y el intervencionismo tiene carta de naturaleza propia, no solo en las leyes, en la constitución, sino la filosofía y programa misma de los agentes políticos en Colombia. No solo los partidos tradicionales, todavía los grandes protagonistas de la historia política nacional, sino de la emergencia ya con una fuerza inusitada de eso que podemos llamar las izquierdas, ¿cierto? Porque pues han sido varias. Vemos el surgir de Claro, guerrillas, de vemos el guerrillas, de surgir de movimientos. la primera revolución socialista que en América Latina se arraiga, el caso cubano, ¿cierto? Que pues sigue siendo uno de los grandes hitos contemporáneos en América Latina y ni hablar en Colombia, Sí, 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 que es la vivió muy un cerca. contexto, ¿no? Es un contexto internacional. Entonces ubicaron, ¿no? Guerra Fría. El auge de la Guerra Fría, de hecho, Sí, efectivamente, sí, y en América Latina, pues se ya la estrena. vemos con Cuba, ¿no? La atención de los misiles cubanos, esta gente incentivando movimientos guerrilleros en todo el continente. Y Colombia sería el caso de la guerrilla más próspera. Claro, porque Teota sí es bueno decirlo de entrada, ¿no? La genuina guerrilla apoyada desde Cuba más temprana, básicamente son dos guerrillas. Recordemos, pues, la Revolución Cubana en sentido muy básico de fechas y cronología, empieza propiamente desde enero del 59, cuando ya estos rebeldes del movimiento 26 de julio, encabezados por Fidel Castro y otros comandantes no tan conocidos, Camilo Cienfuegos, Hugo Matos, y el emblemático Ernesto Guevara de la Serna, ¿no? El famoso Che, que se toman La Habana después de que Fulgencio Batista básicamente se va del país, lo abandona, un vuelo hacia Estados Unidos, eh, y el poder se lo toman los cubanos, los revolucionarios cubanos de este movimiento, que se llamaba así por el famoso episodio con el que se habían tratado de tomar el cuartel Moncada, fracasaron y pues bautizaron el movimiento su guerrilla, el movimiento 26 de julio. Una lucha que había empezado 2, 3 años antes del 59 en la Sierra Maestra, ¿cierto? En la famosa bote el Granma que viene desde México con 90 y algo de guerrilleros, ¿cierto? Que iban a enfrentar al gobierno dictatorial, porque efectivamente lo era, de Batista. Se toman el poder y hay un júbilo no solo en Cuba y en La Habana, sino en América Latina. No precisamente porque había una simpatía con un proyecto socialista, de esto de hecho no se va a hacer explícito en Sí, los sí, primeros sí, eso es momentos. algo que se debe dejar claro, ¿no? Fidel Castro decía que no era ningún comunista. Él básicamente era un rebelde a la tiranía, ¿no? En este Sí, caso encarnando un sí, dictador. él decía que no y que iba a hacer elecciones y que Y normal y pues pues claramente la gente antidictadura pues lo apoyó, pero fue después cuando creo que son también 54 años que los cubanos se han quedado esperando elecciones desde que las y anticipó, sí. contexto Guerra Fría pues el otro bando, el socialista y Entre otras porque nadie anticipaba que ahí abajito de los Estados Unidos se pudiera en, consolidar un en el, proyecto en el patio. que fuera pues aliado o perteneciente al que llamaban el socialismo real, ¿no? Encarnado en buena medida en la Unión Soviética, también ya en la China comunista, que desde el 48 pues se había consolidado, 48, 49, con el famoso Mao Zedong y demás. Y pues con Cuba se inaugura esto a título propio, pero pues digamos, eso va a tomar un tiempito, no mucho, pero el suficiente como para decir que inicialmente la gente no estaba contemplando el giro que esto iba a tomar. Y eso mismo se sentía en América Latina y por supuesto en Colombia. Más aún
y no se va a demorar sino unos 4 o 5 años en las que aquí va a arraigar una de esas guerrillas que les comentaba, sí se van a arraigar en este territorio. Estamos hablando del Ejército de Liberación Nacional. Esto propiamente nace de un grupo de estudiantes universitarios colombianos que estaban haciendo una pasantía en La Habana, básicamente estaban compartiendo experiencias de lo que hacía la Revolución Cubana, y vieron toda la faceta de radicalización, del giro ya marxista de la Revolución Cubana, seguían simpatizando con la Revolución Cubana con ese giro, y conforman entre grupos que venían de la juventud del MRL, uno de los primeros movimientos políticos que en Colombia nace para oponerse al Frente Nacional, el movimiento revolucionario liberal liderado por Alfonso López Miquelsen, el hijo del famoso expresidente para ese entonces, ¿sí? En rebeldía a los acuerdos del Frente Nacional. Juventudes de ese movimiento, pues se inspiran en la Revolución Cubana y se radicalizan viendo que esa es una opción Claro, para el poder, para la toma del poder. Ya no la lucha estrictamente electoral y más en un sistema pues restringido. restringido como era el del Frente Nacional, efectivamente, sino por la vía armada. Y más con el ejemplo cubano, pues tienen ahí una inspiración, pero no solo una inspiración, literalmente un lugar donde se formaron. Gente que venía de la JUCO, ¿sí? O la Juventud del Partido Comunista Colombiano, y otros elementos en general de la izquierda, movimientos como el MOEC. Ahorita no vamos a entrar en esa cantidad de siglas, ¿cierto? Que ha distinguido la historia de las izquierdas, Desde el cartel de Rock al Parque. porque además son grupos que no han durado mucho, ¿sí? Han habido unos que sí han pasado de la década, y de hecho todavía existen algunos de ellos, pero pues no vamos a entrar en ese grado de detalle. Para eso hay otra mucha literatura que les podríamos recomendar que la agota. Y terminan confluyendo allá en La Habana. Y se crea algo que se llama la Brigada, perdón, Pro Liberación José Antonio Galán, en rememoración de lo que ha sido el famoso líder de la rebelión comunera en el siglo XVIII. Pues imagínense la reivindicación, ¿no? Claro, Con esos visos históricos. una nueva independencia. No, una nueva, una real. ¿Sí? En este caso, pues Ahora sí. ante el imperialismo norteamericano y todas estas cosas. Ya ustedes se pueden imaginar el resto del discurso. Lo cierto es que esa brigada se crea y ahí nace el núcleo fundador del ELN que va a arraigar en el occidente del departamento de Santander, que va a ser su zona original de creación, muy cerca a las bases del campesinado que habían participado de guerrillas liberales para los 50, ¿sí? En torno a un señor llamado Rafael Rangel, entre otros, y el sector de trabajadores del petróleo que está en Barranca Bermeja. Ahí va a haber una fuente importante, inclusive de cuadros que van a terminar la dirigencia del ELN. De ahí viene el actual comandante del ELN, Antonio García, de esa Sí, experiencia de los años 70, efectivamente. O sea, esto es una historia que ya nos ata muy claro, el directamente presente. con el presente tal cual, puro y duro, que estamos viviendo. Y la otra guerrilla que se crea es la del famoso Guevara en Bolivia, ¿sí? Esta sí no va a durar mucho, va a tener muchos problemas y finalmente lo que ya todos conocen, ¿no? La muerte de Ernesto Guevara en el 67, si no estoy mal, dado de baja pues por el ejército boliviano. Eh, una lucha obvia. Hay quienes dicen que eso fue un asesinato y yo no, pues murió en combate. Es decir, era un subversivo, un insurgente armado y el Estado, sea cual sea, así sea izquierdas o derechas, el gobierno va a Se combatir cualquier protege, insurgencia. claro. Sí, digamos, es de su naturaleza por cuenta de esto que llamamos monopolio legítimo de la violencia en un territorio determinado. Entonces las guerrillas aparecen y posiblemente Colombia tenga algo de peculiar en esta historia. Es que no solo aparecen, ha sido el país que todavía las sufre. De los pocos en América Latina que todavía tiene estas agrupaciones eh, que se han sabido reciclar de muchas maneras en Colombia. Pero lo importante es mencionar con tesis abiertamente socialistas. Hasta el día de hoy las mantienen. ¿Sí? Hay quienes dicen que pues, el socialismo con la Unión Soviética ya no es lo mismo. Pues, es decir, hay giros posibles de grado, programáticos dentro del socialismo, pero estamos hablando de un Sí, Estado muy fuerte, que ¿sí? controla. Que controla muchos aspectos, sobre todo en lo económico, sin duda. Y eso es algo que pues, ya hemos venido insistiendo. Entonces, esta época es la de oro de esto. Si el liberalismo ya venía en declive, mejor dicho, para esta época pareciera que ya está borrado el mapa. Sí, De no, hecho, no, no, no aparece en el espectro, no, no es como una opción posible para la gente porque pues el liberalismo como se los hemos dado a entender en estos capítulos, ¿no? Sobre todo un liberalismo más libertario, es decir, más rebelde a la legitimidad del Estado, por lo menos que está más dispuesta a cuestionar de entrada, no de salida,
que va a ser la costumbre, porque de esos liberales, algunos me los mencionamos ahora, ya más cercanos todavía a ese espíritu, por decirlo más genuino, Sí, del siglo XIX, eh, van a quedar, pero como muy a regañadientes, como que van a aceptar de alguna manera el giro intervencionista, muy a sí, como regañadientes. sí, pero no tanto. O sea, Mientras no haya comunismo y socialismo en Colombia, cualquier intervencionismo es bienvenido mientras sea moderado, ¿cierto? sí, 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 Mientras ayude a evitar sí, el comunismo. Porque también es cierto, no solo va a haber un gran entusiasmo eventualmente por el socialismo, el comunismo, sino también un gran rechazo, ¿sí? Una tendencia anticomunista muy fuerte, que es bueno decirlo, no necesariamente todo anticomunismo es es- necesariamente sí, procapitalista, sí, 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 ¿sí? eso hay que ser muy claro en eso, no, no es lo mismo. Y es lo que Gilberto dice, es, o sea, la intervención del Estado, pero no tan radical, no tan fuerte, pero sí queremos intervención y también es una manera de, pues, evitar, ¿no? Como que evitar que los socialistas tomen el poder, como, listo, les vamos a dar esto, esto y esto y esto, para alejarlos a ellos, pero pues ahí se pierde. Y de hecho así nace el Frente Nacional, con una convicción anticomunista importante. Bueno, no fue explícitamente anticomunista, sino prodemocrática. Bajo esa fórmula decían, el comunismo va en contra de la democracia, o por lo menos está dispuesto a sacrificarla, ¿sí? Nosotros no. Y eso pues es ya algo común entre liberales, Sí, conservadores del ya, partido, como para decir, no, el comunismo es algo, mejor dicho, y, que y, atenta contra la institucionalidad pero democrática si del quieren país. Estado, ¿qué les damos Estado? Sí, pero no de esa manera, Ah, sí, 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 porque pero formalmente va a seguir existiendo un respeto a la propiedad y esto. Y eso que vamos a ver, una de las primeras políticas más agresivas y un gran debate intelectual, pero de política, de Estado, y donde los partidos de todos los aspectos van a ser muy activos, que es la famosa reforma agraria. De hecho, así se estrena el Frente Nacional, con su primer gobierno de Alberto Lleras Camargo, Partido Liberal, que había sido un gran pupilo de Alfonso López, es decir, heredero por excelencia de lo que había sido este caso de la República Liberal, ya todos igual estatistas, ya lo hemos dicho con esta famosa cita del periodista Juan Lozano en el capítulo pasado, en la que la crítica al intervencionismo es que llegue la gente adecuada a gestionar. ¿Y quién es la gente adecuada? Primero que haya llegado de manera democrática al poder, ¿sí? O sea, el intervencionismo es legítimo siempre y cuando por la fuente misma de la gente que ha llegado sea por la vía democrática. sí, ese es un Y parámetro. ojalá bajo las fórmulas del Frente Nacional, las de la paridad y la alternancia, entre otras. Pero esas son las principales. Pero además que sea gente competente, o sea, que tenga los conocimientos. De hecho, en Colombia ya para esta época, estamos hablando finales de los 50, comienzos de los 60 y en general los 60, ya en las universidades existe formalmente economía como una disciplina, como una profesión, Sí, y por ende una incipiente tecnocracia colombiana, es decir, la burocracia encargada de la toma de decisiones de las principales políticas económicas, que de cara pues a su formación van a aducir que son gente responsable, ¿no? Que ese intervencionismo siempre va a tener un problema, siempre y cuando no respete ciertas reglas básicas. de orden fiscal, de políticas de apertura o inclusive de protección, pero una protección pues con condiciones, ¿cierto? En la época de oro del pensamiento cepalino, en torno a esta oficina de la ONU, la Comisión Especial, o Comisión Económica, perdón, para América Latina, más conocida como CEPAL, que todavía existe y pues tiene una gran actividad intelectual y de recomendaciones de política, que hizo famosa la tesis del modelo ISI, ¿no? El modelo de industrialización por sustitución de importaciones y promoción de exportaciones, que es un término que se suele olvidar. Porque de alguna otra manera el consenso tanto de liberales como conservadores, y ya volvemos sobre este tema del caso de la reforma agraria, que fue como uno de los que más puso a prueba las verdaderas doctrinas de estos Sí, señores, sobre todo de cara a la defensa de la propiedad privada, que formalmente seguían respetando. Es la idea de el crecimiento económico es algo importante, ¿sí? Aún si quisiéramos tesis redistribucionistas y demás, no se, podemos redistribuir se algo si necesita. antes no hemos crecido. Pero esto es interesante, ¿no? Lo condicionan, como que el crecimiento es importante pensando en que va a haber redistribución, ¿sí? O sea, el crecimiento por sí solo, lo dirían ya otros liberales un poco más eh, agresivos en una defensa de la libertad. La gran época de Hayek,
del mismo Mises, inclusive Friedman también aparece por estas épocas, pero pues en el mundo europeo, Sí, Estados en otro Unidos. contexto. Aquí van a llegar esas ideas, pero van a ser de manera muy tímida, y sin embargo vale la pena citar ahí unos casos de los que hablaremos ahora, en la que pues dicen no, o sea, el crecimiento económico por sí solo, primero ya redistribuye, porque no se podría crecer si no es porque se remunera a los factores de producción en el concurso, en esa cooperación que hacen para crecer, ¿sí? Pagando salarios, pagando Claro, proveedores, es o sea, imposible que solo 5 personas se vuelvan ricas. exacto, sí, en todo el proceso, eventualmente unos se enriquecen más que otros, pero ya Pero en el todos proceso están mismo en una gran ya cadena. participan de esa distribución del ingreso. No, aquí el tema es que hay que redistribuir, ¿sí? Y un factor de producción que muchos veían clave para el género, el genuino take-off, llamaban los economistas de entonces, o despegue económico, es redistribuir un factor tan importante como la tierra, porque está enormemente concentrada, Sí, porque es problema. muy improductiva, de cara a las necesidades de, por ejemplo, unas ciudades que están creciendo mucho y necesitan, pues, solamente, sobre todo, alimentación, ¿cierto? Y por ende una agricultura ya empresarial, comercial y de gran escala. Y eso requiere, pues, más que distribución de tierras, que fue otro de los debates, pues, sobre todo inversión en el campo. O sea, inversión de capital, no tanto de redistribuir las tierras, porque ¿qué le sirve a alguien tener muchas tierras si Claro. no tiene vías, si no tiene agua, si no tiene crédito, o sea, si no tiene un montón de cosas? Sí, Pues, sí, sigue siendo como de subsistencia. exacto, y en el Frente Nacional se dieron cuenta, no, pues sí, de que no sirve distribuir tierras si no se tiene eso. Y se les ocurrió la fascinante idea de que sí, había que tener todo eso, pero proveído por el Estado. O sea, el Estado tiene que dar Claro, sí, crédito, el el Estado Estado tiene tiene que que hacer dar todo. asistencia técnica. Aquí los gremios económicos van a ser muy importantes, sobre todo los agrícolas, la SAG, FEDEGAN, los mismos cafeteros, pero pues en otro plan. Y otros que van a surgir que van a estarle presionando mucho al Estado, como genuinos grupos de presión, de políticas económicas que favorezcan su sector, ¿sí? Y el Estado tratando De satisfacer a de todo el a mundo. satisfacer a todo el mundo, le toca es como por turnos, porque igual el Estado colombiano, pues, No tiene por con qué. poderoso que pueda ser, no saca los recursos de la nada, ¿no? Y el Frente Nacional va a tener esa agonía de manera permanente. Por ejemplo, una preocupación por la inflación. Nosotros ya, de pronto en estas épocas puede que lo volvamos a vivir. Inflaciones de dos dígitos, pero de 2, 3, 4, 5 años, que eran la regla en los años 60, en los 70 y en los 80. Porque nuestro famoso Banco de la República, que cumple 100 años este año, para ese entonces ya lo habían dotado de muchos poderes, no solo en política monetaria, cambiaria, crediticia, sino de política de fomento, o sea, dar crédito dirigido para que este sector tenga recursos, para que este sector tenga recursos, para que, O sea, el propio keynesianismo ya claro, está la dirigiendo las síntesis, riendas del... la síntesis neoclásica keynesiana. Allá aquí en la economía se enseñaba con Samuelson, obviamente con Keynes y con toda esta cosa, en la que dicen, no, hay que ante todo fomentar el pleno empleo, ¿sí? Es decir, el uso óptimo de todos los factores de producción y sobre todo pues el recurso humano. Es que ahí quisiera detenerme en la importancia de las ideas, ¿no? Es que no son eruditos escribiendo para un círculo, no, tienen una injerencia profunda en la vida social, económica y política y Claro, si uno le pregunta al de la calle, ese entonces no va a estar citando a Keynes, pero sí muy seguramente va a tener la convicción de que el Estado tiene que hacer muchas cosas, sí, ¿sí? y ya Y, tienen es, la justificación para... y si uno pues sigue la cadena hasta estratos ya que elaboran mejor las ideas, pues efectivamente sí se va a encontrar con la influencia de la que estamos hablando. Sobre todo en una época en la que las universidades también están creciendo enormemente, ¿no? O sea, en general el país sí está creciendo. Lo que pasa es que muchos decían a un ritmo que no es el propio Sí. para sus necesidades. Por ejemplo, llega mucha gente a la ciudad con poca educación y no hay cómo darle empleo porque las fábricas, las plantas, los lugares de empleo no crecen al ritmo de ese tipo de población. Una preocupación muy marcada también en ese entonces. De hecho, en los 60 van a venir las primeras políticas de control natal, porque también se les ocurrió muy sabiamente, como siempre, ¿cierto? A nuestros dirigentes al frente del Estado, que el problema no es el crecimiento económico, sino el crecimiento de Hay población. mucha gente. Entonces, no, hay que disminuir, ¿sí? Esto. La iglesia, que todavía tenía mucha influencia, se va a oponer. La izquierda, más radical también, porque va a decir que eso es una injerencia imperialista.
en el crecimiento de nuestra población. Es bastante divertido ver ese tipo de coincidencias, por a lo mejor razones diferentes, pero al fin y al ¿Qué, cabo coincidencias. por ahí nace Profamilia? ¿O? Profamilia es una fundación privada que nace de la mano de don Hernán Echavarría Olózaga, del que hemos venido hablando en alguna oportunidad ya antes, que para este entonces va a ser de esos pocos liberales que todavía les preocupa mucho, primero lo económico, y sobre todo lo económico en un sentido de que se defiende una economía de mercado con empresa privada. De hecho, el libro más famoso de él es de esa época, se estrena en el 58, se llama El sentido común en la economía colombiana, parodiando el nombre de un liberal libertario norteamericano que escribió un libro que se llama El sentido común en la economía. ¿Sí? Mm, Philip Wickstead, si no estoy mal, se llama el personaje y si no les puedo quedar debiendo el nombre. Pero, digamos, alguien que tenía esa preocupación. Y tenía otras, como esa. Dice, no, los colombianos tienen muchos más hijos de los que, mejor dicho, podrían hay que sostener. redistribuir redistribuir entre menos gente. Sí, exacto. Una tesis que podríamos discutir en otra oportunidad, pero lo importante es mencionar que está apareciendo un montón de problemas y las ideas que obviamente están buscando comprender Solucionar. el fenómeno y obviamente dar soluciones al respecto. Y la mayoría de soluciones estatistas. Claro. Está desde el estatismo más moderado de los partidos liberal y conservador del Frente Nacional y el de la izquierda, o las izquierdas, porque aparecen muchos grupos en este entonces, que su principal queja al Frente Nacional es básicamente que no es lo suficientemente estatista. Es decir, que no cumple sus promesas de manera más agresiva. Por ejemplo, la reforma agraria. ¿Cuál era la Sí. crítica de las izquierdas cuando nace el INCORA, el famoso Instituto Colombiano de la Reforma Agraria en el 61? Que era una reforma muy tímida. Que no, que todavía buscaban indemnizar a la persona expropiada. Mm. Y no, la izquierda decía expropiación sin indemnización. Y si hay un 20% de tierras que se justifican por su tamaño para expropiar, pues que se expropien de esta manera. Y no de manera gradual y Claro, es que lenta, el debate estaba, o sea, con la fuerza. situación estaba, claro, entre unos tibios y otros más radicales. A ver quién interviene, quién hace que el Estado sea más fuerte. Y en las estadísticas que Gilberto en esa lectura que me pasó, es claro cómo el Estado cada vez comienza a avanzar y avanzar, avanzar y avanzar. Se encarga de más cosas, recoge más impuestos, más presupuestos. Es una avanzada increíble. Sí, introduzco la lectura que aquí no se las mostró porque no tiene el título. Es un documento elaborado desde el Departamento Nacional de Planeación, el que venía de ser director de esta entidad que todavía existe en Colombia, que de hecho nace con el Frente Nacional. En el 58 nace el Departamento Nacional de Planeación, que es la entidad del Estado, directamente dependiente de presidencia, pero en diálogo obviamente con todo el gabinete ministerial de los presidentes, encargado de planificar no la economía, que eso ya era muy socialista, sino el presupuesto nacional. O sea, cómo los recursos que recauda la nación por impuestos y todo esto, y por otras vías, se van a ejecutar, ¿sí? Y la idea es que se ejecuten acorde a un plan, Claro. ¿sí? Uno de esos directores en los años 80, aquí nos estamos adelantando pues mucho, pero vale la pena introducirlo porque hace un balance de lo que ha sido la intervención del Estado en años previos, desde los 60, 70 y demás, que es el periodo que estamos abordando. Un director que se llama, todavía está vivo, Jorge Ospina Sardi, ¿sí? Director del Departamento Nacional de Planeación entre el 82 y el 86, este documento es del 87, titulado Hacia un nuevo esquema de intervención del Estado. Básicamente señalando lo que ha sido el legado de políticas intervencionistas de los años 60 y 70. Es que van aumentando, es que es exponencial. Y hay algo precioso de esta época, una de las grandes recuperaciones documentales que yo he tenido la oportunidad de hacer. En 1963, en Bogotá había una librería muy famosa, que se llama la librería Buchholz. Buchholz era el apellido del librero, un inmigrante alemán que atendía la librería. Y de las librerías más prestigiosas, usted que quería conseguir libros de afuera y todas esas cosas, hay que ir a Ahí, la librería Buchholz. La Lerner ya había nacido, que es como la otra más importante que uno reconoce al día de hoy, pero la Buchholz era la clásica, la de los académicos, la de la gente lectora a profundidad. Y esa librería editaba una revista que se llamaba ECO, Revista Cultural de Occidente. En el número de 1963, si no estoy mal, de octubre, de pronto me equivoco el mes, pero seguro es ese año, un señor llamado Alberto del Corral traduce un capítulo de un libro de Ludwig von Mises que se llama Caos Planificado.
que es una gran crítica al intervencionismo, que ya había hecho Mises desde los años 20, 30 y demás, y de una manera muy lúcida. Tan lúcida que en este artículo, pues sale artículo en una revista, pero es un capítulo de un libro, el título del artículo lo dice todo. El camino del medio nos lleva al socialismo. ¿Sí? Esa era una crítica de Mises a los que en los años de entreguerras, años 20 y 30, creían que ni el capitalismo ni el socialismo es lo que hay que seguir, sino una vía Es un intermedia mixto. entre los dos. Lo que en Inglaterra se hizo conocer de manera muy temprana como the third way, ¿sí? La tercera vía, ¿cierto? Y Mises ya critica eso con un argumento muy sencillo que lo podemos resumir así. Dice, el problema de las intervenciones del Estado es que no solo no logran lo que se proponen, sino que buscan corregir los problemas de la intervención con nuevas Más. intervenciones. Y da un ejemplo maravilloso. Dice, supongamos que lo que queremos es abaratar el precio de la leche y que todos puedan comprar más leche. Entonces, si la leche está en 100, pues el Estado, por control de precios, la pone a 50. Y maravilla porque efectivamente todos alcanzan a comprar más leche, pero asimismo la agotan más rápido. La demanda crece mucho más rápido de cara a la oferta de la misma, porque si justamente la leche estaba a 100, es porque a 100 pesos, digamos, era que los productores están Claro, que dispuestos a ofrecerla era rentable. para que se haga rentable. Como ahora está a 50, pues la gente compra más leche, pero así mismo se agota más rápido. Y lo más seguro, dice nuestro amigo Mises, es que los productores marginales, es decir, a los que les cuesta más producir la leche, van a salir del mercado porque no Claro. aguantan ese precio. Y van a quedar los más grandes, que eventualmente lo aguantan. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Entonces, al ver el Estado, perdón, que es la intervención, no logra, o logra muy parcialmente, que lo que inicialmente quería que era la gente que comprara más leche lo lograra, pues efectivamente lo logra, pero con el En tiempo se tiempo. va a dar cuenta que de hecho va a haber mayor escasez, porque se están agotando las reservas más rápido de lo que se reponen. Acuérdense que es que el ejercicio de la producción no es como se logra y ya, sino es constante, ¿sí? La famosa torta que hay que repartir es una torta que a toda hora se está comiendo. O sea, hay que volverla a hacer, a reponerla. Sí. Y ojalá más grande y mejor y todo esto, ¿cierto? Que es lo que en principio pues todos quisieran. ¿Sí? Entonces, ya viendo ese resultado, se le ocurre corregir los efectos de la intervención Pero más con otra arriba. intervención. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues que los productores de la leche, ¿sí? Eh, Pues digamos, no sé por qué le sale la leche a ese precio. No, es que los insumos. entonces lo empiezan a subsidiar, ¿sí? Como, ah, bueno, usted lo que le pasa es que le sale muy costoso producir a este precio, pues nosotros lo vamos a apoyar con subsidio, con O cosas de este regulando estilo. el precio O regulando del. los precios de los insumos, ¿cierto? Y así sigue creciendo cuando Mises, a, a menos de que nos demos cuenta, ya todo un sector de la producción está estatizado, ¿sí? Y así análogo puede pasar con los demás. A ese punto, básicamente, ya eso es puro y físico socialismo. Lo que pasa es que es un camino más lento, pero seguro al mismo. Entonces ahí la diferencia es casi que de grado, de tiempo. Claro, es que la estadística lo demuestra muy bien. Uno puede tener un estado como así, pequeñito y limitado, y comienza y comienza y comienza a avanzar y avanzar y avanzar. Y con un efecto político que no intuía Mises en esta traducción de nuestro amigo Alberto del Corral, que ya les menciona además porque este señor es importante, y es cada nueva generación de los que ahorita están gobernando van a ser criticados por los que no están en el poder diciendo que es que el problema de las políticas no era la esencia de las mismas, sino la forma en la que la ejecutaron. Entonces que hay que esperar a otros mejor capacitados, mejor entrenados, que lo hagan bien, Sí, ¿sí? el problema no es la intervención, sino que no la intervine yo. No la intervine yo, exacto. Y obviamente quiénes son los que de manera más contundente y con coherencia, porque pues tiene coherencia ese argumento, van a criticar esto, pues las izquierdas, ¿sí? Que en el Frente Nacional van a liderar oposiciones por todos los frentes, por la electoral. Ahí nace el MRL, que ya lo mencioné, la NAPU, con el famoso Rojas Pinilla, que casi ganan las elecciones en el 70 o se las robaron, como decían muchos de ellos. Las guerrillas, el ELN ya mencionado, las FARC, apoyadas por el Partido Y es Comunista, la combinación de todas las formas de lucha, ¿no? Por donde fuera, como por donde fuera, lo fuera, como importante fuera. era ganar. Lo importante es el poder y la nueva Colombia y la patria grande y el Y socialismo. ganaron. Sí, pero a eso podemos ir más adelante, sí. O más que ganar, por lo menos, porque esos proyectos siempre están en crisis, Bueno, si no, porque si no ¿sí? estaríamos abatidos. Si no estaremos haciendo esto, o por lo menos no con tanta comodidad, o no nos estaríamos riendo más bien.
porque esto se puede confrontar básicamente porque eso es un proyecto en crisis. O sea, ellos mismos no tienen cómo sostener políticas que por definición pues tienen estos problemas como los que hemos señalado y que ya aquí alguien venía anticipando con la traducción, por ejemplo, de este artículo. El señor Alberto del Corral es uno de los primeros creadores de un centro de pensamiento libertario en Colombia, una fundación que se llamaba Fundación de Estudios para la Libertad, que yo he encontrado una publicación que es nada más ni menos que 10 lecciones de economía de Faustino Valvé, un español que terminó por producto de la Guerra Civil Española en los años 30 en México. Allá fue muy cercano a un círculo de empresarios e intelectuales que ya conocían la obra de Mises en inglés, sí, inclusive alguno en alemán, y querían traducir eso al español. Por ejemplo, fueron los traductores del Socialismo de Mises, el famoso libro del 22, que criticaba eh, de manera más sistemática lo que ya había dicho en oportunidades anteriores este personaje Mises. Y era cercano a ese círculo nuestro amigo Valvé, tanto que trajeron a Mises a México en el 42. Y a él forjó ahí una gran amistad con el mismo Mises, se carteaban. Y cuando él publica este librito, que era producto de sus lecciones en una universidad allá en México, eh, Mises se lo comenta diciendo que esa es la mejor introducción a la escuela austríaca de economía. O sea, a la escuela que él representaba, o a la forma más bien de entender la economía política clásica, eh, obviamente pues modernizada y actualizada, en torno a este libro que es del 57, 58. Valvé no va a ver el éxito del libro en vida porque va a morir creo que al año siguiente, porque eso se tradujo al inglés y al francés, el original es en español. Y ese libro se publicó en Colombia en el 63. 5.000 ejemplares, dice el libro que yo tengo. ¿Cómo circuló eso? ¿Quién lo leyó? ¿Qué fuerza tuvo o no ese argumento? Pues habrá que ver. Pero eso solo indica que ya había una inquietud por que estas ideas siguieran vigentes, a pesar de ser marginales. ¿Sí? Claro, revela, o sea, estuvimos hablando de los liberales del siglo XIX, ¿no? Y más de una escuela francesa, una Sí, en economía Inglaterra también, por y de supuesto. Inglaterra, Francia. En cambio, ya los liberales del siglo XX vienen de otro lado, ¿no? Ya eso, o sea, es otra raíz, ¿no? Ya la raíz del siglo XIX quedó castrada y los liberales, Quedó en crisis, digamos. como lo entendemos ahora, ya tienen principalmente esta matriz austriaca, lo que es súper interesante, ¿no? Es súper interesante porque, o sea, con las ideas que combatían los liberales del siglo XIX, los del 2021, ya tenemos armas que vienen Claro, de otro lado y tenemos otra estirpe y pues es curioso, es interesante y y muy importante mencionarlo, porque Colombia en ese sentido no ha estado al margen de estas tendencias. Y sobre todo en este caso, de lo que hemos querido resaltar, pues la cara libertaria de la historia del país. Por lo menos tres grandes escuelas que van a arraigar en Colombia. Las tres. Tres escuelas liberales que buscan recuperar ese legado del liberalismo clásico, actualizarlo, corregirlo y radicalizarlo. De hecho, la escuela austriaca o escuela de Viena, también como muchos la conocen, que en buena medida pues muchos de sus principales representantes efectivamente son austriacos de nacimiento, Hayek y Mises, pero va a arraigar con muchas fuerzas en Estados Unidos, es decir, va a tener muchos representantes de otras partes del mundo, no solo sí, podría de tener otro Austria, nombre, pero así ya quedó por sus principales representantes. Y más cuando Hayek se gana el Nobel de Economía en el 74. Entonces, digamos, por eso la fama claro. se refuerza en torno a esta distinción de austriaca. La otra es la escuela de Chicago, posiblemente más famosa porque uno de sus grandes representantes, Milton Friedman, que más que por sus ideas, que también es sobre todo por la manera de divulgarlas, en su Sí, sí, famoso sí. programa de televisión Free to Choose de los años 60, que después salió como libro, pues él gana una fama tremenda en la idea de que hay una política, esto es curioso, ¿no? En la que el Estado definitivamente pues ya interviene, pues que lo haga de la mejor manera, que la política monetaria. Y lo importante es controlar la inflación. A propósito de un debate muy de la época de una inflación generada por un gasto público desbordado, Claro, delibera. eventualmente genera empleo, pero cada vez es más costoso generar ese empleo. Y hacia los años 70 se va a dar el caso de que tenemos tanto una inflación alta como un desempleo alto. Ay, ¿Sí? me imagino a ellos como, y ahora, Y ahora, exacto, eso no está en el manual. no está en el manual, en lo que nos Eso no han debería venido pasar. enseñando, el fenómeno conocido como estanflación, inflación Sí, alta con desempleo alto. Y obviamente el retorno de ideas que venían criticando a Keynes desde mucho tiempo, la de Hayek, la más famosa, que la vivió más en persona en Inglaterra, cuando estuvo allá dando clases con Keynes, pero la de un éxito mayor de divulgación, Friedman, porque dijo, ante todo lo que hay que controlar es la inflación.
Y luego con lo de Chile, La famosa tesis de la inflación objetivo adquiere carta de naturaleza con fuerza con este señor Friedman y gran representante de la Escuela de Chicago y efectivamente uno de los primeros lugares del mundo donde se estrena con fuerza esa política en la Chile de los años 70. Más recordada por ser la Chile del dictador Augusto Pinochet, efectivamente, que pues bueno, lo importante era controlar la inflación. y lo logró. Y lo Y lograron, ahora aunque no fue Chile, inmediato, ¿no? Pero lo controlaron y hasta el día de hoy pues tiene una inflación bajita. Pero al fin y al cabo tiene inflación. Eh, y la otra escuela, un poco menos conocida, por lo menos de su nombre original, pues, es la escuela de Friburgo, una ciudad en la Alemania federal de ese entonces, la occidental. Recuérdense que estamos hablando de Guerra Fría. Alemania está dividida, la socialista, la pro libertad o pro mercado, democracia y todo esto. La escuela de Friburgo se hizo conocer como liberales, que a diferencia de los del siglo XIX, sí aceptaban la necesidad de un Estado, si no de bienestar, por lo menos previsor, un mínimo de seguridad social, intervención en sectores estratégicos, donde por ejemplo los fallos de mercado justifiquen la intervención del Estado, dígase salud, educación, transportes, cosas de este estilo, pero siempre con políticas económicas que ante todo controlen la inflación. Y lo decían desde un país como Alemania, que en los años 50 y 60 se hizo famoso por el milagro económico alemán, que sí, después de la guerra, la ya han parte sabido occidental, 2 veces que la inflación se, es terrible. con inflaciones terribles, aprendieron la lección con mucha fuerza y efectivamente crecieron y se volvieron una potencia económica que pues hasta el día de hoy Alemania en general pues es. Y pues con la reunificación de hecho se mantuvo. Pero se preocupara más por un tema de lo que llamaban un liberalismo genuino, se tiene que preocupar por el orden, o sea, que haya estabilidad institucional en muchos frentes, no solo en el clásico de seguridad, sino la seguridad inclusive en un sentido más amplio, Sí, sí, sí. ¿sí? Y se van a conocer como ordo liberales. Eso se va a traducir en algunos lugares como unos nuevos liberales o neoliberales, ¿sí? Ese es el genuino origen de este término que va a hacer fama, sobre todo es en los años 90, cuando hay una oleada, es verdad, de políticas, eso lo veremos en el próximo capítulo, de todos los países en América Latina, Colombia no fue la excepción, en la que empezaron a reconocer la necesidad de limitar el crecimiento del Estado, o por lo menos de replantearlo, como dice esta Sí, lectura de la que hablaremos ahora en un momento, ¿sí? Y todas esas tres tuvieron arraigo en Colombia, pero todavía de manera marginal. Mises y después Hayek van a ser traducidos por este centro del que les hablé, sobre todo otro que funcionaba en Cali, que se llama el Instituto de Estudios Sociales y Económicos, liderado por un señor Juan Delgado Padilla, vinculado empresarialmente a la industria harinera del Valle, que ha sido muy famosa en Colombia, una historia muy importante, que en torno a este instituto editaban libritos, cartillas, de todos los grandes autores libertarios y liberales vivos de la época, de Hayek, de Mises, de Rand, de Robke, de unos latinos como Alberto Venegas Lynch, como Gustavo Velasco de México, o sea, todos los autores que están sí, surgiendo en esta está. época los editaban en torno a libritos pequeños y un boletín que sacaban quincenal, ¿sí? Y así van a funcionar hasta el 82. Y ahí estas ideas se divulgaban. ¿Qué impacto eso tuvo o no? Bueno, lo importante es que hayan conocido, gracias, ojalá a este video, que eso existió en Sí, sí, Colombia. sí, eso es interesante, ¿no? Que uno siempre cree que es el primero Que en es muy hacer común, todo sí. El y pues complejo de Adán, que con nosotros nace el mundo. y darnos cuenta que ¿no? desde los 80 ya personas que estaban De leyendo los esa 60, literatura, sí. 60 estaban leyéndola, tratando de divulgarla, ¿no? No solamente consumo privado, sino un activismo De que esto es político, importante. eso es lo que hay que hacer y pues así como reivindicado los liberales del 19 pues ver a esas personas que también dieron la pelea en su momento y responden a este contexto en que el Estado está absolutamente, o sea, me imagino que ellos veían ante sus ojos cómo el Estado hacía cada vez más, más, más y las respuestas, Para resumir y de hecho, pues adelantarnos en este tema, a propósito de lo que usted dice, Kevin, sería tan convencidos en esta pelea de que estas ideas hay que recuperarlas y de manera urgente porque el país, pues, mejor dicho, ha abocado por lo contrario, ¿sí? Lento, pero pues allá sí, va, va, ¿sí? va, Porque el Frente Nacional, digamos, una vez se termina en el 74, logró ser una fórmula de pacificación dentro del el conflicto viejo, liberales y conservadores. Se abrieron otros conflictos, como por ejemplo el de las violencias guerrilleras, que en los 60 aparecen, pero va a venir con fuerzas en los 80, ¿sí? Porque van a entrar con más recursos y demás.
empieza a aparecer un actor que hasta el día de hoy traumatiza al país, que es el narcotráfico. Pero así como aparece el problema, aparecen ya tentativas de su solución. Por ejemplo, los que dicen que hay que despenalizar las drogas. En Colombia hubo gente también pionera de esa idea ya desde los 70 incluso. Para que no se me olvide, solo se los menciono, Álvaro Gómez Hurtado, uno de los grandes políticos conservadores colombianos en este entonces. Y ante esa tendencia de crecimiento y estas cosas, y con el fin del Frente Nacional, pues la expectativa era ver quiénes iban a gobernar esto. ¿Sí? Si los herederos directos del Frente Nacional, que siguen siendo los partidos tradicionales, o una izquierda que pues todavía estaba en duda de cómo iba a decidirse a la hora de hacerse al poder, si por la vía de las urnas o de las armas, una combinación entre las dos. Icónico en este sentido es la aparición de la última gran guerrilla, junto con las FARC y el ELN también había aparecido el EPL, que era una línea pro-socialista pero china, pro-china, y el famoso Movimiento 19 de Abril, o más conocido como M19, que se reivindica así por las elecciones del 70, del 19 de abril, las que perdió Rojas Pinilla, pero aparece hasta el 74, ¿sí? Apoyando la candidatura de la NAPO ya no de Rojas, sino de la hija, María Eugenia. Y es un movimiento que en su primer documento, manifiesto que se llama Carta a la compañera María Eugenia, se llama el documento, mi papá lo tiene, mi papá estudió entre el 70 y el 75, el lo todavía lo guarda, se la regaló una amiga sindicalista, donde empieza diciendo, compañera María Eugenia, nosotros somos el pueblo anapista en armas. O sea, el M-19 pretendía ser el brazo armado de la ANAP. Y ahí manifiestan su apoyo a las elecciones de abril de ese año, el 74, en el que apoyan a la compañera María Eugenia. María Eugenia obviamente rechaza el apoyo de un movimiento armado, porque pues eso va a traer muchos problemas, como los ha traído en Colombia. Pero que sepan que esa voluntad existe. Lo que usted mencionó ahorita, la combinación de las formas de lucha. Entonces, en los años 70, a los 80 hay como un espíritu de apertura, más aún cuando en los 70 es cuando estas ideas de las que me he venido hablando adquieren una carta de naturaleza interesante, o sea, ya propia en Colombia. Y menciono dos casos. En el 68, todavía en los 70, pero ya sobre la llegada a los 70, en el 68 la Universidad de los Andes, que es una universidad creada desde el 48, o sea, estaba cumpliendo 20 años para ese momento, en el 68 le otorgan el doctorado honoris causa a Ludwig Erhard, el gran ministro de Economía de la Alemania Federal, Sí. que justamente encarnaba esas ideas de los ordoliberales, o como les decía, que se van a conocer después como neoliberales. Y esto lo reseña muy bien un personaje colombiano, que todavía está vivo, hace parte del consejo fundador de la Universidad de los Andes, que se llama Diego Pisano Salazar, que en 1980 va a publicar un librito fascinante que se llama Algunos creadores contemporáneos del pensamiento económico. Perdón, eh, algunos creadores del pensamiento económico contemporáneo, que es una serie de entrevistas que él hizo en los años 70 a un montón de economistas vivos, los más famosos de la entonces. A Hayek lo va a entrevistar en el 79. El libro es del 80, pero recuerdo entrevistas que se hacen a lo largo del 70. A Samuelson, a John Timbergen, a Nicolás Kaldor, un montón de economistas famosos, hasta el único Nobel de Economía que tuvo la Unión Soviética, Leonidas Kanturovich, lo va a entrevistar. Yo conocí a Diego Pisano y me decía, bueno, ¿y usted cómo hizo para ir a la Unión Soviética en ese entonces? No, eso pues tocaba con un permiso, pues igual había embajada de la Unión Soviética acá, o Muy sea, se podía, impresionante. pero allá terminó hablando con el profesor Leonidas, ¿sí? Que fue un Nobel de Economía, ¿sí? El único que tuvo la Unión Soviética en su historia. Entonces ahí se entrevista a Hayek y en la entrevista a Hayek él menciona que cuando Erhard vino a Colombia, por el doctorado honoris causa de los Andes, estaba el debate de que se ha demostrado ya para finales de los años 60 que el socialismo, los países del socialismo real, ya están imitando algunas políticas de mercado de los países contrarios, ¿cierto? Y lo mismo, los países contrarios están imitando algunas técnicas de planificación del mundo Mm, socialista. Y le pregunta a Hayek, ¿usted no ve ahí algún tipo de convergencia al respecto que nos haga salir de ese dilema socialismo o capitalismo? sí. Hayek dice que en últimas eso no es prueba de una convivencia entre los dos, sino de que el capitalismo pues triunfa, ¿sí? O pues que digamos que una economía de mercado y que haya un mecanismo de precios libre y toda esta No hay cosa otra, es que no hay otra es manera. necesario, porque no solo fueron primero los socialistas los que se dieron cuenta de eso, sino que si en los países capitalistas, por así decirlo, todavía planifican, es una planificación muy moderada. O sea, básicamente con la idea
de que el mercado por sí solo necesita como un apoyo de más, pero nunca que Sí, comprometa las bases sí, mismas de una economía de mercado. Esa entrevista es fascinante y se la recomendamos a los que nos estén oyendo porque se encuentra en línea. Posiblemente el único colombiano que conoció personalmente a Hayek y además lo entrevistó y publicó esto. Y otro libro muy bueno de alguien que todavía está vivo, solo que vive en España, pero es colombiano, Pablo Victoria se llama, Pablo Eduardo Victoria Wilches, que recién egresado de una universidad en Chicago, la Universidad de Paul, es una universidad privada católica en Chicago, publica un libro en Colombia en el 76 que se llama Hacia una economía liberal, un programa económico integral para Colombia. Y ya está citando a Hayek y a Friedman. Nada más interesante. ni nada menos, los dos grandes representantes, por Los un dos lado de la escuela nobles. austriaca, de la escuela de Chicago, y ambos nobeles de economía ya para ese Eran momento. los rockstars, ¿no? Eran los Claro, rockstars. Hayek se ganó el Nobel en el 74, Friedman en el 76, entonces que alguien ya aquí los esté citando y para ver cómo eso se aplica en Colombia, pues es una muestra de que se está abriendo una grieta Claro, sí, sí, sí. dentro De del debate de ideas de del este que usted hablaba, consenso estatista. tan invasivo en Colombia y en el mundo. Ya estamos hablando del 76, probablemente el primer gobierno después del Frente Nacional, del famoso Alfonso López Miquelsen, que vivió una protesta muy fuerte hacia el cierre de su gobierno, el primer paro cívico nacional importante, que fíjese usted, algo que criticaba mucho la izquierda, aunque uno diría, bueno, pero con las tesis que proponía para hacer gobierno, ¿cómo lo iban a corregir? Que era el incremento de costo de vida, o sea, que los precios suben, ¿sí? ¿Y suben por qué? Ah, aquí viene el gran tema. Algunos dicen que hay un No, tema sí. asociado a los costes y demás, y nuestro amigo Freeman, la inflación es un fenómeno estrictamente Monetario. monetario. Es decir, depende de una expansión auspiciada por el Estado en torno a sus bancos centrales y moderada, una expansión inmoderada de los billetes que Sí, de la imprimen masa y en monetaria. general de el crédito o la masa secundaria, el M2 que llaman de la famosa ecuación de la circulación del dinero, tan común hasta el día de hoy, ¿no? En esta política económica, que es la forma en la que los bancos expanden el crédito amparados en que hay un banco que lo respalda, el Banco del Estado o el Banco Central. En Colombia, el Banco de la República. Con un agravante y es que en Colombia aquí se ha retroalimentada con nuestra política comercial. Como nuestro principal socio comercial ha sido Estados Unidos, pues a nosotros solamente la afectación de la relación del peso con el dólar nos afecta desde hace mucho Claro. tiempo. Y en una época en la que ya no existía patrón oro. El último gran defensor del patrón oro se supone era los Estados Unidos, pero suspendió la convertibilidad en el 71. Y literalmente desde ese entonces tenemos un régimen de monedas fiduciarias en competencia en el mundo, pero compitiendo en quién infla más o menos. Pero en general Peor. inflan monetariamente sus países, ¿sí? Unos más, otros menos. La idea es que lo hagan de manera controladita y la manera de controlar la balanza comercial que depende de la relación entre estas monedas por la regulación de la tasa de cambio. Es una tasa de cambio fija, flexible, en fin, un debate que hasta el día de hoy se da. No vamos a entrar en tanto detalle en eso, porque pues no nos da por tiempo y además por experticia. Efectivamente nosotros somos historiadores, sabemos Sí, algunas cosas de economía, pero no tanto como nos bastante. gustaría, ¿cierto? Y más en este terreno tan tecnocrático, ¿cierto? Como es la política monetaria. Se está dando ese debate aquí con el agravante de que por esa balanza comercial hay un producto colombiano que nos está haciendo entrar muchas divisas, es decir, moneda extranjera, Y sobre no todo es la dólar. cocaína. Aún. No, de hecho sí, es la cocaína, que justamente es el auge de los setentas. Ah, Eh, la ventanilla siniestra que llamaban la oficina o la ventanilla de las oficinas del Banco de la República, donde la gente tenía que cambiar sus dólares ¿así? para recibir pesos por temas de un estatuto cambiario que había aprobado Carlos Lleras Restrepo, presidente del Frente Nacional, que además hizo una reforma constitucional donde ya, mejor dicho, se consagra la planificación y la intervención moderada de la economía a rango constitucional. Famoso artículo 32, que quedó en la constitución de ese entonces, la vieja carta del Sí. 86 de la que ya hemos hablado, donde se consagran todos estos poderes de intervención. Y por ejemplo surgen los planes nacionales de desarrollo, algo que hacen todos los presidentes al llegar a su mandato, que es básicamente decir cómo van a ejecutar su presupuesto en sus 4 años de gobierno. El primer plan lo implementa Misael Pastrana y de en adelante pues todos han tenido su plan de desarrollo hasta hoy, ¿sí? Hasta la potencia mundial de vida de hoy en día, de la que hablaremos en su momento, ¿sí? Entonces, entre todos estos planes, obviamente el problema es que hay indicadores económicos que le pueden desordenar los planes. Y uno de esos, pues, el tema monetario, la tasa de cambio y todo lo que eso impacta a nivel fiscal, comercial, de gasto público y estas cosas. Y más aún con este
colado de la economía colombiana, que es el mercado ilícito de drogas, porque estos dólares que se adquirían por cuenta de este negocio cada vez más creciente, igual se intercambiaban en las oficinas del Banco de la República por la que llaman ventanilla sinistra, que básicamente recibían los dólares y No come, preguntaban. calla y no pregunte, ¿sí? O sea, no nos importa dónde vienen esos dólares, lo importante es Venga que para lleguen, acá. ¿sí? Una bonanza cafetera, la última gran bonanza, entre el 77, 78, perdón, 75, 76, todavía gobierno Miquelsen, pero ya se sabía que las drogas estaban afectando algo de esto. ¿En qué proporción? Pues obviamente todavía era difícil de calcular. Lo que pasa es que la gente lo va a ver de otra manera, ¿no? De un momento a otro, gente que tiene grandes fortunas, que tiene un lugar de safari llamado Hacienda Nápoles, por allá en Antioquia, ¿cierto? Ya sabemos muchos de quién estamos hablando y si no, pues lo recordamos. Pablo Escobar Gaviria, ¿cierto? Posiblemente el narcotraficante más famoso, pero no el único, ¿no? Todo el Sí. cartel de Medellín, el de Cali se están gestando en esta época. Y pues también la violencia, ¿no? La violencia, un país que entra en... Y por su intervención en política, por financiar campañas, por oponerse a la extradición, la gran solución que se le ocurrió a Estados Unidos para esto, que pues terminó generando una oleada de violencia muy fuerte en los años 80, pues un problema que seguimos heredando hasta el día de hoy. Pero no solo nace el problema, hemos dicho, nace la solución. En el 76, una editorial de Álvaro Gómez en El Siglo, respondiendo a una crítica del embajador de Estados Unidos diciendo que no, Colombia no está haciendo todo el esfuerzo suficiente para combatir las drogas, ¿sí? Algo que ya había arraigado en política pública en el país. La Policía Nacional había creado el Consejo Nacional de Estupefacientes, la DEA en los Estados Unidos ya existía, y obviamente los primeros inicios de cooperación de interdicción, es decir, capturar a la gente con un kilito, unas cargas, en aeropuertos sobre todo, pero también en puertos, para impedir la entrada de esto a los Estados Unidos. Pero pues Estados Unidos quiere ver más resultados. Claro. Y la presión diplomática hacia Colombia frente a este tema definitivamente viene desde los años 70 hasta hoy. ¿Sí? Hasta hoy. Pero en torno a la idea de la prohibición. Y en este editorial, Álvaro Gómez le responde al embajador diciendo, ¿cuánto nos cuesta, señor embajador? ¿Cuánto nos cuesta? Lo pueden buscar en línea, este artículo está Yo en no lo he línea. leído, toca leerlo. Muy bueno en donde dice, mire, el problema de combatir este mercado es que primero Colombia tiene un estado muy débil para el territorio que tiene, porque si los narcotraficantes empezaron a hacerse a un auge en Colombia era por un tema también de geografía. Se tenía no solo la posibilidad de cultivos cerca, inicialmente comprados a los peruanos y los bolivianos, sino ya después arraigados en Colombia. Los grandes cultivos de coca nacen hacia los 80, finales de los 70 a los 80 en Colombia. Famoso complejo de Tranquilandia, donde no solo eran cultivos, sino laboratorio de procesamiento ya de cocaína, ¿no? Acuérdense que una cosa es la coca, la plantica, y uno de sus derivados, pues la famosa cocaína. Y además tenía grandes costas relativamente cerca de los Estados Unidos por Claro. donde sacar esa droga. Y Álvaro Gómez dice, controlar 2000 algo de kilómetros de costa, no hay personal de policía, de aduanas para esto. Ni siquiera el de justicia, para procesar a una, dos, tres personas que están metiendo de a 1 o 2 kilos, que así fue como se empezó con el negocio. Ya después son las Claro. toneladas que envían por avioneta, sobre todo. Y no solo eso, no solo no tiene el personal suficiente, sino aún el que existe es fácilmente corrompible o amenazable. Básicamente los narcotraficantes van a poder comprar estas autoridades, sobornándolas básicamente, o matándolas en el caso de que se opongan, porque es un negocio tan lucrativo justamente por la provisión que inclusive están dispuestos a correr ese riesgo. Y ya se empieza a ver desde temprano, o por lo menos Álvaro lo anticipa en este editorial. Ahí nos sugiere la idea que después iba a sugerir, junto con su hermano Enrique Gómez Hurtado, de que la mejor solución a esto es pues, despenalizar las drogas. ¿Sí? Sobre todo por un argumento de mercado, porque la prohibición es lo que lo hace tan lucrativo y también tan peligroso, porque como está prohibido, Claro. si tú tienes un problema con un comerciante Como de que se esto, puede ir a la no puedes ir a policía. un juzgado o a la policía a resolverlo, sino te toca por tu propia cuenta. ¿Sí? Y ahí a mismo así va a haber la respuesta. Y eso es lo que conoció Colombia en los años 80. Y bueno, que Hasta el seguimos día de hoy. viviendo de hoy, del día de hoy. Sobre todo cuando empiezan a financiar grupos, no solo partidos y sus campañas, ¿sí? Sino movimientos insurgentes. El primer gran movimiento en aprovecharse del negocio de la coca, por lo menos, porque hay quien dicen que el M-19 se aprovechó fue el de la marihuana, que también una bonanza en eso en Sí. Colombia, en la zona del Caribe. El primer gran grupo en aprovecharse de esto, las FARC. ¿Sí? Y hasta el día de hoy. Las FARC no nació para narcotraficar. De hecho, el problema
de las FARC no es que sean narcotraficantes, el problema de las FARC es que son comunistas, ¿sí? Y como se quieren tomar el poder por una vía armada, pues necesitan recursos. Claro. Y una gran fuente de recursos efectivamente fue el narcotráfico. Se le volvió un círculo vicioso a ellos porque para seguir sosteniendo una lucha armada cada vez más difícil, necesitan cada vez depender más de este negocio y hasta el día de hoy pues hemos visto que no se han podido salir de esto, así quisieran, aunque dudo que lo quisieran, ¿sí? Pues digamos para darles el beneficio de la duda a quienes creen que ellos se quieren salirse del negocio, porque ellos lo que quieren es un cambio para el país y esto, y pues claramente quieren un cambio, pero pues qué tipo de cambio es, creo yo, lo que aquí se ha sobreentendido, pues estamos cuestionando, ¿no? Porque esto no solo ha traído violencia física de muertos, secuestros, todas estas cosas, confrontación con, obviamente, fuerza pública, la sociedad civil ahí en el Sí, medio, terrorismo. todo eso, sino que arraigue en la opinión pública una idea muy peligrosa, a mi modo de ver, y es que el problema del socialismo no es el socialismo, sino la forma en la que Sí, las FARC lo quiere implementar. sí, ¿Sí? así ya llegan democráticamente está bien. Si es por la democracia, pues Eh, mejor, pero pues igual sigue siendo socialismo. Y eso es algo que vamos a debatir con más fuerza en el siguiente capítulo. Lo importante es dejar entendido, hay una crisis de paradigmas, donde las ideas ya más libertarias, de hecho, pues empiezan a hacerse un nicho, débil todavía, pero mal que bien existe. Y la alternativa en cómo va a ser la realidad no va a venir en los años 80, sino sobre todo en los 90, pero con una serie de problemas que pues abordaremos después. Yo solo quisiera ir cerrando con estas breves citas de ese documento que hemos citado. Si algo de pronto lo podemos compartir después en redes o algo. Es un documento muy bueno que sintetiza como un debate de época, sí, que es este texto que les llamamos Hacia un nuevo esquema de intervención del Estado de Jorge Ospina Sardi, exdirector del DNP entre el 82 y el 86, y el libro, la lectura, son como 50 páginas, del 87. Él recomienda por lo menos 9 o 10 cosas a tener en cuenta para un nuevo esquema de intervención del Estado. Él no renuncia a que el Estado no, intervenga, pero que él sino que al quiere Estado lo haga de una manera, racional, como racionalizarlo, eso es lo que él quiere, ¿no? Es sobre como, todo más amigable con la libertad y sobre todo con la libertad económica, ¿sí? De respeto de la propiedad privada, de los sí, mercados y todo como esto. con límites, como, Lo primero es que el tamaño del Estado debe ajustarse a lo que la gente está dispuesta a pagar por sus servicios. Ahí es clave, que es es decir, lógica básica. sí, el Estado cuesta, ¿sí? ¿Y a quiénes les cuesta? Pues al conjunto de los ciudadanos. O sea, si el Estado va a crecer, lo haga con consentimiento de lo que los van a financiar, es apenas lógico. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Lo segundo es que el Estado debe propender por un establecimiento de unas reglas de juego generales que regulen la actividad del sector privado. O sea, claramente la iniciativa privada se necesita hacer en un contexto de respeto de la ley. Y la ley en el sentido más básico, y es que permita una cooperación pacífica y voluntaria donde no haya fraude ni robo y estas cosas. Y que si se da, pues se corrija esta situación. Y O que sea, trata a todos por igual, ¿no? Que no haya privilegios ni... exacto. Entonces, esa es su principal labor, propender por esto. Esto también es importante, ¿no? Mucho del libertarianismo todavía reconoce en el Estado algo importante hasta este momento, sobre todo en este terreno. Van a aparecer otros de los que hablaremos luego, sobre todo en Estados Unidos, que dicen, no, ni siquiera para el Estado de Seguridad y Justicia debería existir. Ya una tesis más audaz de que hasta eso debe ser prohibido de manera privada. Encarnado en el famoso Rothbard, discípulo de Mises, que también se va a leer en Colombia, o por lo menos yo he encontrado una cita a él, pero que abordaremos más adelante. ¿Sí? Eso es la segunda. La tercera, la política económica debe regirse por unos objetivos conocidos. O sea, debe ser lo más transparente posible para saber el Estado qué está haciendo, cuánto le cuesta y que el público lo Sí, sepa. ¿Sí? Que no haya sí, que es discrecionalidad congruente con sus objetivos, ni arbitrariedades de ningún orden, que se sorprenda a la gente porque están haciendo porque esto. se No. gastaron tanto en tal cosa. Exacto. Que, pues bueno, El Ministerio de sigue la siendo un Igualdad. problema. El cuarto es el Estado debe concentrar sus esfuerzos en servicios básicos y debe evitar involucrarse en actividades de elevado riesgo. El elevado riesgo es básicamente que por el tiempo en el que duran en proveerse y a su vez en lo que cuestan, una combinación de las dos, no debe meterse en eso, ¿sí? O debe hacerlo con mucha cautela. Y se refiere a servicios básicos. Para ese entonces ya servicios básicos, y sobre todo en un país ya muy urbanizado, como lo era efectivamente hacia los 80, es los famosos servicios públicos Servicios domiciliarios, la públicos, infraestructura de agua, de energía, donde el Estado haga una intervención como base para que ya después otros vengan sí, a intervenir.
sobre todo de cara a lo que fuera la regulación de tarifas y esto, porque pues todo cuesta, de nuevo, es que todo Sí, tiene un costo y tiene que traducirse en algún responsable de los mismos, ¿cierto? La quinta, el hecho de que el Estado sea intermediario en la transferencia de recursos no implica necesariamente que se involucre en la producción de bienes y servicios. O sea, el Estado es un agente económico más, pero no se tiene que volver el sí, agente no es el económico, ¿sí? protagonista. No, es uno más, ¿sí? Eso, digamos, se puede deducir claramente de ese quinto punto. El sexto, la política redistributiva debe estar dirigida ante todo a entender un mínimo básico de necesidades que la población que depende del nivel de riqueza de la sociedad. Es decir, dependiendo de eso, de la riqueza que haya, se puede redistribuir, pero a un mínimo. Y con una idea que él la desarrolla ya en el punto, porque estos puntos son más extensos, no los alcanzamos a citar aquí completo, es la idea de ayudar a alguien directamente desde el Estado, es que sea una ayuda provisional. Claro Es que mientras sale de esa sí, situación no es permanente, no es de de la cuna a la necesidad. tumba, como decía Friedman. Exacto. Como decía la famosa fórmula de Estado Bienestar, con el famoso plan de seguridad social de William Beveridge por allá en Gran Bretaña, que efectivamente decían, vamos a acompañar a los británicos desde la cuna a la tumba. Desde que nazca hasta que muera va a haber el Estado ahí niñera, el Claro. Estado ancianato, el Estado que haga todo, ¿sí? Así sea en un mínimo, pero en todos los frentes del ciclo de vida de las Cambio personas. acá es como mientras Que sea se provisional. Si está en un subsanan. caso de extrema necesidad, se le ayuda, pero la idea es mientras sale de ese estado de necesidad, porque la idea es que salga de ese estado tan precario, ¿sí? Y no que se mantenga en él. Séptimo, la intervención estatal debe estar dirigida a aumentar la libertad de escogencia del consumidor antes que a restringirla, pues muy importante, ¿sí? Esto está asociado sobre todo a la idea de la competencia, que es una tesis compleja, lo puedo abordar yo después, porque con la idea misma de fomentar la competencia el Estado ha creado empresas públicas, por ejemplo. Pero, pues, en últimas aquí lo que se trata es de que el consumidor tenga Sí, mayor libertad y que si el Estado intervenga no sea para restringirla, sino para ampliarla. Octavo, el Estado debe centralizar al máximo su estructura administrativa. Esto es un reclamo muy fuerte al centralismo, que seguía siendo un problema en el país muy a pesar de que descentralización se viene hablando desde la Carta del 86. La pues fórmula famosa de Núñez era centralización política y descentralización administrativa. Pero una cosa es decirlo, otra es sí, ver porque cómo suena. lograrlo, ¿sí? Cuáles son las fuentes de ingreso a nivel local, departamental, nacional, pero además cómo se lo gastan, ¿sí? En esos respectivos órdenes. Pues es un debate muy fuerte para este entonces y que se va a ver con Con la vigor en la constitución. Constitución del 91 y hasta el día de hoy. Y noveno, el paternalismo del Estado debe ser selectivo y decreciente, que refuerza la idea que ya hemos comentado. O sea, si se protege, o sea, si se es paternalista, es de manera selectiva y decreciente, es Temporal, para sí. sacar a la gente. O sea, la idea del paternalismo no es mantener a la gente, haciendo la analogía con el padre, que vivan toda la vida en la casa, ¿no? La idea es Darle las bases las para que herramientas pueda para que ya usted después se pare sobre sus propios pies, ¿cierto? Y no mantenerlo ahí subsidiando, ¿cierto? eternamente como en minoría de edad. Eternamente como una minoría de edad permanente que pues aquí él le identifica como claro. Este consenso no solo lo va a dar un exfuncionario de Estado, sino varias personas que desde opinión pública, revistas, academia, van a presionar en favor de una reforma al Estado, que van a hablar como modernización del mismo Sí, 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 no es y un demás. cuestionamiento a la intervención, sino a racionalizarla. O sea, intervención sí, pero no así, sino esto está desbordado, vamos a ponerle unas reglas básicas, unos límites Hay una y crisis vamos de a paradigma, intervenir. hay una Sí, crisis de paradigma. refleja eso, refleja precisamente. El Estado ha gastado mucho y de manera irresponsable, inclusive se ha endeudado enormemente. En los 80 en América Latina son famosos por la deuda, que estalla sobre todo en México con fuerza, pero se extiende a buena parte del país. Colombia no es tan fuerte, pero igual vivió restricciones de crédito y demás internacional por cuenta de que toda la región estaba castigada ante la banca internacional y la inversión porque decían, no, pues ustedes gastan más de lo que están en Claro, capacidad de responder, ¿sí? Y se va a sentir esa presión y lo que se va a hacer es un giro, no por convicción por de que haya, sino por pragmatismo, por necesidad, reducir el tamaño del Estado, por lo menos frenarlo. Ni siquiera es necesariamente reducirlo, por lo menos frenarlo, o que vaya a un ritmo pues mucho sí, más lento. Y ese consenso ya se está generando hacia los años 80, no solo acá, sino en el mundo. La época de Reagan, la época de claro. Thatcher, los dos grandes líderes que respectivamente de Estados Unidos y Gran Bretaña, ya empiezan a implementar ideas inclusive directamente de Hayek y de Friedman, ¿sí? No solo frente a la política monetaria, sino en la comercial,
empiezan a aparecer las privatizaciones, ¿no? Que el Estado salga de activos Sí, y de, las manejen privados. O concesiones, o sea, que sean privados los que administren ciertas cosas y no directamente el sí, Estado. comienza a desmantelarse, aunque sea un poco en algunos casos. No dura tampoco tanto tiempo el esfuerzo, pero reflejan lo que dice Gilberto, la crisis del intervencionismo. O sea, ahondarlo no es la solución, E sino que inclusive el solo por acá. socialismo puro y duro. Ah, bueno, y claramente entra la crisis con la que se La acaba China la... comunista ya se hace famosa porque su líder de entonces, Deng Xiaoping, a principios del 80, dice lo importante no es si el gato es blanco o negro, sino que case ratones. O sea, o con capitalismo o con socialismo, definitivamente lo que necesita Lo que China se es crecer. tenga. Y vieron que la mejor manera era con apertura económica, porque el más famoso Freeman lo decía en su éxito divulgativo, yo no veo que sean los chinos los que están eh, perdón, no veo que sean los hongkoneses los que migran a China, sino al revés, son los chinos los que están migrando a Hong Kong. Y ver como una ciudad con Hong Kong casi sin recursos naturales, sin población enorme, en general como era China, está creciendo más que semejante país, pues antes llamaba la atención, ¿sí? Y la idea de que esto se hace es a punta de defender la libertad económica, que es la base de todas las demás libertades, lo dice Friedman. Si la gente no tiene independencia en términos de su vida más material y económica, pues la No dependencia del Estado tienen, está a la puerta de la esquina, claro, ¿sí? Del Estado o intermediarios del mismo, dígase gremios, partidos, lo que sea, ¿sí? Que generalmente acuden mucho al Estado para fortalecer sus políticas propias. Eh, entonces esto se está dando tanto en países como China, en Gran Bretaña, Estados Unidos, en la misma Europa en general, en la misma Unión Soviética. Lo que pasa es que la Unión Soviética, por imitar algo de los chinos, sí. se va a colapsar, ¿sí? A finales de los 80 con el famoso, ni siquiera fue la caída, ¿no? Fue el derrumbe del muro de Berlín, que por cierto hace poco se conmemora en este mes. Se cae el muro de Berlín, el símbolo por excelencia de lo que había sido el bloque socialista, ¿sí? Esta forma de prohibir el tránsito de ciudadanos de Berlín de la parte occidental a la oriental y viceversa, ¿cierto? Sobre todo de la viceversa, Sí, de los que huían del socialismo, análogo a lo que estamos diciendo ahorita de chinos hacia Hong Kong, en busca de oportunidades, o sea, básicamente en defensa de su libertad, de que quieren progresar, trabajar y hacer sus vidas lo mejor posible que sea. En la Unión Soviética esto va a colapsar y obviamente se va a sentir inclusive en estos países. Más de cara a una época en la que las guerrillas están creciendo, paradójicamente también por reconocer la importancia del mercado, en este caso en torno a un negocio como el de las drogas, que les proveía grandes fuentes de recursos, y no solo a las insurgencias, ¿no? También es bueno decirlo, a las contrainsurgencias, también a los es grupos el privados combustible del conflicto. que por defenderse de la guerrilla y financiados por narcotraficantes, van a también a ensangrentar fuertemente el país. Pero fíjense, hasta en Colombia se estaba hablando, bueno, no sé si debatiendo, pero por lo menos sobre la práctica, quienes están dispuestos hasta a privatizar eso, ¿no? El combate con la guerrilla, que es valioso decirlo, ¿no? Pues efectivamente habían soluciones privadas a este tema, un poquito complicadas, ¿no? Por el historial de violencia que van a acumular, sobre todo en los 90 cuando se reedita esa experiencia contrainsurgente por grupos privados. Pero, mejor dicho, que muestra la convulsión en todos los frentes habidos y por haber. Eso todo se va a dar con fuerza en el granito institucional con el que todas estas tendencias se van a dar la Sí, cara y redefinir el país, que es la constituyente del 91. Algo que se venía pidiendo desde hace rato, como adecuar el marco constitucional y normativo del claro, país a una nueva a época. una nueva época, en frente de político, económico, inclusive hasta culturales y demás, en torno a una nueva constitución. Algunos simplemente querían reformarla, otros van a ser más ambiciosos. No, hay que cambiarla toda, De todo. ¿sí? Y esos detalles lo podemos comentar más adelante, porque lo importante de sintetizar en torno a los años 60, 70, 80, que es los que hemos venido hablando, es el consenso de esto que acabamos de leer. Hay una crisis de la idea de cómo tiene que intervenir el Estado, pero no se renuncia a su idea. Solo que se le acompaña del reconocimiento de que la libertad económica importa, e importa mucho, ¿sí? Y eso, pues, de todas maneras es algo a rescatar, y más con estos antecedentes tan pocos Claro, conocidos de estas personas que mencionamos ahora, pues que ya estaban ahí levantando dando. la mano en ese debate. Esa por lo menos mi gran conclusión, no sé si Kevin agrega algo de más en este periodo, pues que en líneas generales es fascinante. No, de acuerdo, eso es.
el episodio pasado le dijimos, ¿no? El auge del intervencionismo. Ya aquí estamos en su Y crisis. acá llegó a su momento máximo, como lo reflejan las estadísticas, y ya no se puede. Y pues entran nuevos debates. Tal vez no se zanjaron como hubiéramos querido, pero sí le da paso a una nueva Colombia, un nuevo debate y que nos atañe, porque las dinámicas del presente no se entienden si no nos vamos a esas décadas. Y bueno, la expectativa del siguiente episodio. Que ya será nuestro sexto y último. El canal seguirá generando otro tipo de contenidos, pero por ahora, pues esta revisión así muy macro de la historia de Colombia y sobre todo de la cara libertaria de la misma, pues se cerraría por hoy en este quinto capítulo y ya en el próximo, el sexto y último, desde el 91 con la constituyente hasta hoy, los debates del presente de los que usted hablaba, que pues fíjense los antepasados que tienen. O sea, en última las ciudades de la libertad en Colombia siempre han estado activas, adormecidas o hibernando en más de un caso, o pues digamos las personas que lo representan todavía muy dispersas, si se quiere, pero siempre ha estado esta preocupación. Y eso es importante, que quienes nos estén oyendo lo sepan, porque pues son ideas que no han muerto.